Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y encontrarnos nuevamente en este podcast de Conectados al Reino. Queremos pedir perdón por estas demoras que tenemos, pero bueno, el Señor sabe por qué hace y lo hacemos en sus tiempos. Y queremos compartir con cada uno de ustedes la segunda parte de Apartados para el Reino. Creo que se dio un hermoso tema y entendemos que tenemos que seguir edificando sobre ello. Por ende, seguimos con Ximena y con Keren. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Qué lindo tenerlas de vuelta. Hola Ever, hola Jime, hola a todos los que nos están escuchando y los que ya nos escucharon la primera parte. La verdad es que me gozo mucho en que esté surgiendo esta segunda parte porque el Señor empezó a abrir cosas en el primer podcast que sabíamos que no se podían parar, que no se podían recortar y sabíamos que iba a haber una segunda parte, así que Él es fiel y en sus tiempos abrió este espacio para que podamos tener la segunda grabación. Así que estamos muy expectantes y gozosas de lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de esta grabación. Amén. Lo mismo, la verdad que súper agradecidas de estar invitadas de vuelta y agradecidas con todos ustedes que nos escuchan, que también brindan este espacio de compartir juntos. Así que bueno, entregamos este tiempo en las manos del Señor, sabiendo que todo lo que viene de sus depósitos es lo que queremos compartir, sus palabras y bueno, bendecirlos realmente, que podamos disfrutar de este tiempo con Él. Amén. Hacemos un pantallazo de lo que vimos la vez pasada. Creo que fue un tema muy hermoso. ¿Quieren hacer un refresh? Sí, algo que me impactó mucho del podcast pasado y creo que fue con lo que arrancamos, fue con el tema de, bueno, para los que no lo escucharon, se llama Apartados para Él, la primera parte, y arrancamos con lo que es la palabra secular, ¿no? Como iglesia tenemos que sacarnos esa palabra de nuestro vocabulario porque cuando la pronunciamos es como que nos autoseparamos del cuerpo y la realidad es que somos iglesia siempre, somos uno con el Espíritu Santo, todo lo que hacemos en Él tiene un propósito, sea dentro de la congregación, fuera de la congregación. Así que creo que eso fue algo que abrió el Señor que nos impactó mucho a todos porque empezamos también a reconocerlo en nuestro diario vivir, en nuestro caminar y en todas las cosas que parecen pequeñas, pero que no lo son porque en el reino todo tiene propósito y siempre somos, ¿no? No es que somos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, somos siempre uno con el Espíritu Santo. Sí, algo más que recuerdo es que hablamos esto de estar separados para Él desde antes de la fundación del mundo. Tocamos varios pasajes de Primera de Pedro, recomendamos leer ese libro y también hablamos un poquito acerca de la mezcla, de lo que es vivir en luz y no mezclarnos con las cosas que son de abajo, ¿no? Sino poder reconocer lo que es del reino y ser valientes para vivir la vida que Dios nos pide sin importar qué diga el mundo, o qué digan los amigos, qué digan los compañeros del trabajo. Eso también me impactó que pudo surgir. Algo que me quedó resonando y fue una palabrita que soltó Keren, que es código de voz. Así como, y ya vamos entrando en tema, algo que me gustaría que compartiéramos con todos y para poder ir identificando qué es el código de voz, qué es el código de voz que nosotros entendemos y podemos discernir de parte del Señor. Voy a dar 3 ejemplos muy sencillos que podemos diferenciar y discernir. Nuestro espíritu puede escuchar 3 voces: la voz de nuestra propia alma, la voz del Espíritu Santo, ¿sí?, la voz del Señor, y la última serían las voces del mundo. Y obviamente, ¿qué es lo que entra dentro de las voces del mundo? Demonios, espíritus, aún las personas que no conocen de Cristo, que contaminan nuestros oídos, o cosas, informativos, noticieros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no tiene nada que ver con el Señor es otra voz ajena a nosotros. Así que podemos diferenciar 3 voces: las voces del alma, la voz del Señor y la voz del mundo. Que dentro del mundo entra todo lo que no edifica a un hijo del Señor. Y dentro de estas 3 cosas hay un código de voz.
¿cómo discernimos cuando es el Señor el que está hablando, cuando es mi alma la que está hablando y cuando es el mundo el que está hablando? Y allí, acá, antes de comenzar, justamente estábamos tocando este tema, ¿no? Se dio muy lindo. Y hay algo que Keren compartió, que me gustaría que lo repita, que es que la voz del mundo trae caos. Sí. ¿Cómo lo podemos discernir? Algo así práctico y sencillo. Sí, es hermoso el tema que estamos tocando porque justamente necesitamos poder reconocer la voz de Dios para vivir apartados para Él. Porque cuando vivimos apartados para Él es porque reconocemos su voz, su instrucción, y entonces accionamos y vivimos en pos de eso. Entonces, lo que veníamos compartiendo, que de hecho fue algo que escuché de una persona, de un hombre de Dios, es que la voz del mundo es una voz caótica, ¿no? Entonces, la voz de las tinieblas, que el sistema del mundo está en servicio sí. de lo que es las tinieblas. Entonces, la voz de las tinieblas es caótica. ¿Y qué es algo caótico? Bueno, de repente que yo me despierte un día y tengo un pensamiento como mi vida es un desastre, todo está mal, tengo que arreglar todas las cosas en mi vida porque mi trabajo, mi familia, mi salud, mis finanzas, todo está en caos. Eso no viene de Dios, eso viene de las tinieblas, porque las tinieblas son caóticas, pero Dios no es caótico. Dios es un Dios de orden y de procesos. Entonces, por ejemplo, algo para reconocer, o un punto para reconocer que eso no viene de Dios es, bueno, tengo pensamientos de caos, pienso que toda mi vida está mal, pienso que toda mi vida es un desastre, o pienso que hay un área de mi vida en la que el Señor quiere trabajar en este tiempo, porque así es como se maneja el Señor. El Señor muestra cosas específicas para ayudarnos a trabajar y a crecer en esos procesos que nos ayuden a sanidad. Pero el diablo te dice que todo está mal. Y esto lo uno también un poco a la época del pueblo de Israel, cuando Dios le dice, no voy a sacar a todos tus enemigos juntos, porque Sí. si no, el ganado y todos los animales se van a comer la tierra, las fieras se van a comer la tierra. Entonces, qué tremendo aún como el Señor, por procesos y por etapas, va sacando esos enemigos de nosotros, y no es una voz de caos que te hace hundir y que te hace entrar en un pozo de, no, todo está mal, porque no viene de Dios. Entonces, el caos viene de las tinieblas, sería un código. Qué tremendo esto que compartís, Keren. Creo, bueno, se me viene algo muy sencillo y una famosa frase muy conocida, que es: tendemos a ver el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Claro. Y creo que para hacerlo más claro, cuando escuchamos la voz de Dios vemos el medio vaso lleno, y lo que resta por llenar son las cosas que el Padre nos va diciendo. Bueno, ahora saca esto para poder seguirte llenando, ¿no? Las cosas que nos ponen límite para poder seguir creciendo, para poder seguir expandiéndonos. Pero cuando vemos el medio vaso vacío es cuando tengo el látigo en mi mano y me digo, oh, soy un pecador, oh, me estoy viendo. Creo que es también... Sí, como mientras que vos hablabas, pensaba esto como, cuando Dios habla hay proyección de vida, ¿no? Claro. Cuando las tinieblas hablan hay proyección de muerte, como una línea que Wow. marca la diferencia. Cuando Dios nos... Ahí podemos ya hablar algo acerca del código de voz de Dios, ¿no? Sí. La voz de Dios produce vida, la voz del diablo, de las tinieblas, va a querer producir muerte en tu vida, en tus procesos, en tu familia, en tus pensamientos. Tal cual, y lo uno a lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. La voz de Dios, cuando te señala algo que por ahí es para marcar o para mejorar, te produce arrepentimiento, es decir, te anima a cambiar de mentalidad. Así ibas por el camino derecho, bueno, ahora voy por el izquierdo, si vas para atrás y tienes que ir para adelante, cambias de dirección. Y eso te anima, pero el remordimiento, que sería el código de voz contrario, lo que hace es que te hundes, porque entras en un círculo de, uy, no, todo está mal. Entonces, una de las cosas que produce, uno de los códigos de voz de Dios, que podemos encontrar sería el arrepentimiento. Wow. Me produce la convicción de cambiar de dirección para hacer el bien, para ir por el camino correcto. Sería otra que sumo. No sé, ver tú si sumas otra. Eso está muy interesante. Lo otro que suma también, además del arrepentimiento, es saber qué palabras estoy soltando en mi ambiente. Porque cuando uno se levanta, y justamente mencionabas, me levanto y tengo un pensamiento, hoy me siento así, y lo empiezo a declarar, el ambiente cambia. Y todo lo que pasa a tu alrededor, te empieza, no has tenido ese típico día de decir, hoy no es mi día,
Hoy me pasó de todo. Pero ya uno se levanta con ese pensamiento, con esa voz en la mente que hace que nos separa de la visión de Cristo, dejar de ver a Cristo mismo para ver las cosas terrenales. Y eso, la voz, el código de voz que podemos diferenciar está en que qué oímos en la primera hora de la mañana. Porque eso nos predispone a saber cómo vamos a encarar el día. Qué tremendo poder apartarnos, ¿no? Desde la mañana por su voz, justamente dándole el foco de lo que estamos conversando, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, como que sea la primera voz que escuchamos y ya nos aparta para el resto del día, proyectarnos en él, ¿no? Caminar en su voz, en lo que él habló sobre ese día, sobre nosotros. Algo que me recuerdo, ¿te acordás, Jimé, en el viaje que tuvimos a Paraguay, que en una charla así de medio saliendo ya para Argentina, que hablábamos con Diana, que era, me acuesto resolviendo los temas y le digo mis pensamientos, este tema está cerrado, este tema está cerrado y este tema lo voy a resolver después. Sí, recuerdo que justo veníamos hablando del tema del descanso también, y aún, bueno, hablando del tema de voces, ¿no? Sí. Pero qué importante irse a descansar sin voces extrañas, ¿no? Guardados por su voz también, aún en el descanso, estar guardados. No, cuánta gente lucha, ¿no? Y cuántos hemos luchado con irnos a dormir perturbados por lo que no quedó resuelto, por lo que no quedó cerrado en el día, y por ahí toda esa preocupación que se va generando en nosotros, ¿no? Mientras que ir a dormir en la palabra del Señor, ¿no? Y recuerdo cuántas palabras, cuántos versículos hay acerca de cómo tenemos que ir a reposar. Y todo habla de ir a reposar confiados, no perturbados. Ahí tenés algo del código de voz de Dios también que rescatamos. El código de voz de Dios trae reposo, trae descanso, trae confianza, trae seguridad. Hace que yo pueda aún ir a dormir descansado. Mientras que, bueno, la tiniebla me va a crear perturbación, va a quitar mi descanso, va a quitar mi reposo. Tal cual. Y es muy importante eso que están mencionando de cómo irnos a dormir, porque uno piensa, bueno, es el final del día. Cuando me duermo se resuelve todo porque se me olvidan los pensamientos, me voy a dormir y al día siguiente me levanto y empieza un nuevo día. En teoría, ¿no? En teoría. Pero es muy importante cómo nos vamos a dormir y quiero resaltar esto que está diciendo Jime, porque cuando nosotros nos vamos a dormir es como que se asientan muchas cosas en nuestro espíritu y de hecho, si nosotros nos acostamos angustiados, posiblemente soñemos eso, nos levantemos a medianoche angustiados, quizás, no sé, hasta con taquicardia, como mal, porque es como que nuestra alma, ese mensaje se está sentando en nuestra alma, ¿no? Y algo que traigo respecto a esto es que hay muchos diseños en la palabra. Por ejemplo, en el libro de Job dice que cuando el hombre está durmiendo, el Señor abre su oído, sella su instrucción para apartarlo del orgullo y librarlo del mal. Entonces, qué tremendo irse a dormir y decirle, Señor, abre mi oído esta noche y sella la instrucción que me diste hoy, sella la palabra que me diste hoy, para que mi espíritu repose en tu palabra, en tu instrucción. Y al día siguiente, qué tremendo darle la primicia de mi pensamiento al Señor. Wow. Qué tremendo lo que estás soltando, porque aún a mí me está impartiendo. Declaro que esto se imparte sobre tu vida para que cuando te vayas a acostar, tu oído sea abierto para que el Señor selle la instrucción en tu espíritu. Tómalo como una llave, a partir de ahora, todos los días, decir, Señor, tomo esta palabra para que esta instrucción sea sellada en mi espíritu y mi oído sea abierto para que tú selles, ¿no? Es tremendo porque, wow, cómo se va abriendo este tema del código de voz. Dijimos arrepentimiento, ¿qué oímos a primera hora? El reposo, lo que produce, dijimos palabras de reposo, dijimos. Yo creo que una de las cosas que también, no la mencionamos, pero está muy unida al reposo, es la paz. Sí. Y esto es algo que todos, seguramente los que nos están escuchando conocemos, que la voz de Dios nos trae paz. Si nosotros tenemos que tomar una decisión y aparentemente parece buena, pero mi espíritu no tiene paz, pesemos a ver si viene del Señor o no viene del Señor, porque la voz del Señor trae paz, y esto creo que es un código muy universal y conocido en un sentido, ¿no? La voz de Dios trae paz. Yo sumaría ese deber. Sí, es más, creo que en algunos de los podcasts anteriores tocamos ese tema así, como sabiendo discernir la decisión correcta. Cuando el Señor te habla, trae paz y no dispara ansiedad. Cuando hay una decisión, no te deja tranquilo y se dispara la ansiedad desde ese lugar, ¿no? Qué bárbaro, porque
se me viene que el código de voz también del Señor es aquel código de voz que al momento de hablar siempre edificamos y soltamos vida. Amén. Pasamos y ya pasa a ser como un estilo de vida, sin querer y sin darnos cuenta. El empezar a ajustar estas pequeñas cositas de qué oímos, de qué hablamos, y queremos ser afinados a lo que el Señor está hablando, nuestro estilo de vida empieza a cambiar. Tal cual. Creo que lo que vos decís es muy poderoso, porque es entrar en conciencia de algo más que podemos hablar del código de voz de Dios, ¿no? El dabar, ¿no? Es palabra con revelación, con autoridad, con fe, que realmente nos transforma. Cuando Él habla no es palabra de... A ver, no es que simplemente recibimos un consejo, no es lo mismo que leer algo, ¿no? Viene con fe, viene con revelación, viene con poder transformador sobre nosotros. Creo que eso es parte de lo que podemos reconocer. Él es el verbo de Dios, ¿no? Somos apartados por su voz, somos llamados por su voz, y ya en el momento en el que Él pronuncia nuestro nombre empezamos a ser transformados a su voz también. Y como vos decís, Ever, de golpe los demás pueden notarme diferente, o yo después de pasar los años decir, wow, ver cómo era antes y reconocer cómo el estar en contacto con su voz, el pasar tiempo escuchando su voz me ha transformado. Sí, qué bárbaro. Creo que esto es de soltar nuestra propia voz, hablando dabar, hablando revelación, autoridad, fe. Sí, por ahí, para la gente que no sabe, dabar es la palabra en hebreo justamente de palabra. O sea, cuando vos buscas en el diccionario, en la Biblia que está escrito palabras, en muchos de los casos se traduce como dabar. Y el significado de dabar en hebreo es fe, es palabra de fe, revelación y autoridad. Es palabra creadora. De ahí sale el término dabar para aquellos que no lo tienen presente. Estoy recordando que el podcast anterior a este, no el de Apartados para el Señor, sino era Guerra de Voces. Ah, tremendo. Y eso fue bastante fuerte poder compartirlo, porque justamente estamos en un tiempo de guerra de voces. Sí. Y estamos siendo influenciados por las voces. Y tenemos creo que el Señor es sabio y oportuno para que justamente estemos tocando este tema hoy. No es que lo hayamos buscado, no es que lo hayamos preparado. El Señor va preparando y se va abriendo todo esto en este preciso instante, de que seamos sabios e inteligentes de qué tipo de voces son las que estamos escuchando, y podamos discernir qué código de voz es el que queremos hablar y repetir, ¿no? Tal cual, porque viste que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, eso no significa que tengo que ponerme una audiobiblia todos los días, sino ser conscientes y escuchar su palabra. La palabra que viene a mi vida es la palabra que me sella, que me marca, y entonces mi fe crece y además afecto al resto. Entonces, si por ejemplo yo recibo del Señor palabras de exhortación, leas exhortación como ánimo para hacer el bien, yo posiblemente sea una persona que esté siempre impartiendo exhortación, o sea, ayudando a mis hermanos, ayudando a las personas a que sean mejores, animándolos a hacer el bien. Entonces, qué tremendo es que nuestro oído se pueda abrir a eso, y sumo un pasaje más que para mí es muy hermoso y que tiene mucho diseño. Hay muchos diseños en la palabra sobre cómo escuchar, sobre el propósito del dormir, del despertarse. Por ejemplo, en Isaías 51 dice, Adonai cada mañana me despierta y cada mañana abre mi oído y me da lengua de discípulos para sustentar con palabras al cansado. Entonces, qué tremendo como el Señor mismo abre nuestro oído a la mañana, y ahí vemos un diseño del despertarse, por ejemplo, una oración para hacer a la mañana: Señor, abre mi oído y dame palabras para sustentar al cansado. Entonces, ahí tenemos el código de voz de Dios accionando en nuestra vida, en nuestro espíritu, y nosotros pudiendo ser esos transmisores y portavoces a la gente, a los pueblos, a las naciones, a la iglesia. Y es tremendo porque pegado a ese versículo viene lo que estaba hablando de recién, ¿no? Te da lengua eso produce en vos la lengua del discípulo, ¿no? Tal cual. De lo que oigo es de lo que hablo, se manifiesta, me transforma. El discípulo es aquel que escucha a su maestro, el que puede seguirlo. Y ahí podemos también tocar el tema de qué prioridad tengo para escuchar al Señor en mi vida, ¿no? ¿A dónde recurro cuando necesito un consejo? Sí. Creo que también llevándolo eso a dónde escucho cuando necesito un consejo, creo que el Señor nos está hablando constantemente, y
Y acá entramos en un tema que a todos nos afecta y nos ha afectado y que es necesario estar ajustando todo el tiempo. Cuando el Señor nos habla, cómo honramos la palabra. Porque el oír esa palabra, independientemente de quién sea quien la esté soltando, pero si viene de parte del Señor, es una palabra, puede ser una palabra de instrucción, de exhortación, de consolación. Pero qué importancia le damos a la palabra, cómo honramos esa palabra. Y esa palabra que fue soltada, esa voz que fue soltada, si yo tengo el oído dispuesto y alineado al corazón de Dios, en mí va a producir vida, va a producir un fruto, va a producir algo que genere vida, algo que genere fe, algo que genere aliento, algo que genere ánimo, algo que genere el dunamis, el poder del Espíritu. Eso es una palabra soltada cuando mi oído está dispuesto a escuchar. Te voy a decir cómo me doy cuenta o cómo hago para hacer eso? Se llama expectativa. Tal cual. Lo encierro en una palabra, expectativa. Que mi espíritu esté expectante a lo que tu espíritu va a soltar. Amén. Amén. ¿No? Amén. Y me da expectativa, te escucho y es como que crece en mí la expectativa y gloria a Dios por eso. Algo que resalto mucho es la palabra honra que acabas de decir. Nosotros cuando escuchamos una palabra del Señor tenemos la posición, por así decirlo, de honrar o no honrar. Uno dice, bueno, pero yo solo escuché. Bueno, el escuchar ya te pone en una posición de accionar lo que escuchaste o dejarlo pasar. Y eso habla de honra. Entonces, creo que, y tengo la firme convicción de que cada vez que el Señor nos da una palabra, Él nos da la ocasión para ponerla por obra. Aunque sean cosas que tú dices, ¿cómo llevo esto a la práctica? Si lo estás escuchando de parte del Señor, te aseguro que Él te va a dar la ocasión de ponerla por obra. Entonces, honremos lo que Él nos está diciendo y como Él y cuando Él nos lo está diciendo. De hecho, la palabra escuchar en hebreo es shamá, o shemá, muchos dicen, ¿no? Y el significado de esta palabra es escuchar con la predisposición de obedecer. O sea, lo que está trayendo Keren, ¿no? Y agregamos nosotros diligentemente, ¿no? Pero realmente lo que está trayendo Keren es tremendo, porque si el Señor me habló, Él me va a dar la posibilidad para que yo pueda obedecer su palabra. No me está pidiendo algo que yo no pueda hacer y lo voy a poder poner por obra, voy a poder honrar esa palabra, porque parte mismo de la escucha, de cómo somos diseñados para escuchar, es obedecer. Y siempre me llamó mucho la atención una palabra en hebreo, cuando dice que por lo que padeció el Hijo aprendió obediencia, ¿no? Y yo ahí siempre me preguntaba, digo, ¿qué pasó con el Hijo? ¿Que no obedecía antes? Si dice que Él no pecó, ¿por qué dice que tuvo que aprender a obedecer? ¿Qué hubo antes de aprender a obedecer? Y lo tremendo es que cuando vas a buscar en el diccionario esa palabra en griego, el significado de esa palabra también es escucha obediente. O sea, es la palabra más parecida a lo que es shema o shamá en hebreo. Y qué tremendo que Él, por lo que padeció, aprendió a escuchar, ¿no? Wow. Y ahí nos habla de que todos pasamos por un proceso de tener que aprender a escuchar. ¿Y cómo aprendo a escuchar? Y de vuelta volvemos. Al tema, ¿no? Reconocer el código de voz de Dios. Creo que es algo que el Señor está hablando en este momento. Y hay un paso que yo digo, bueno, si siento que no puedo escuchar la voz del Señor y que es imposible porque mis oídos están tapados, que no creo porque todos somos ovejas del buen pastor y sus ovejas oyen su voz. Pero si ese fuera el caso, Jim está trayendo algo que para mí es una perla y es una llave. Dice, oír con la predisposición de obedecer. Quiere decir que yo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo debe estar predispuesto siempre a escuchar la voz del Señor. Más allá de que la escuche, que no la escuche, ya yo tengo una tarea, tengo algo para hacer. ¿Y qué es? Expectativa. También, exacto. Bueno, el Espíritu Santo hila todas las cosas, pero es cierto. Y me hace pensar que si en algún momento dejé de escuchar la voz de Dios, tengo que preguntarme cuál fue la última vez que Él me habló y si obedecía esa palabra, ¿no? Vos hablás, bueno, si por alguna razón tengo los oídos tapados. ¿Y puede suceder esto? Sí, puede suceder que nuestra capacidad de oír esté siendo anulada, ¿no? Porque algo no obedecí, algo se me escapó.
y no pude completar el proceso de escuchar. Entonces, es muy bueno que si vos en este momento me decís, a mí me pasa eso, no estoy escuchando, no estoy discerniendo bien la voz de Dios, algo práctico para hacer es preguntarte cuál fue la última vez que escuchaste al Señor y si pudiste obedecer a esa palabra. Cierto. Y si no pudiste hacerlo, bueno, sacar la pausa y corre a obedecer la última instrucción. Pudo haber sido una instrucción que vino directo de su voz, pudo venir de parte de tus autoridades. Lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de honrar, qué importante es traer por práctica la palabra de Dios para poder seguir escuchándolo, ¿no? Cierto. Sí, y ahí se une la palabra honra, se une la palabra tiempo. Para honrar tiene que ver también con responder a tiempo. Entonces, si hubo algo que no pudimos responder a tiempo, que me impresiona la fidelidad de Dios, ¿no? Porque por ahí uno podría decir, no, pero es que se me tapó el oído y no escucho porque no obedecí. Pero aún en esa desobediencia, por así decirlo, el Señor nos guarda de no seguirnos dando instrucción si ya tenemos cosas pendientes. Tal cual. Así que qué hermosa que es la misericordia de Dios, tal cual. Una de las cosas que ayuda y que va a potenciar, creo que el oído y el poder ir identificando el código de voz. Mientras estaban hablando, no dejaba de mirar un cuadro que tenemos nosotros acá en la Congre, que tiene Gilgal, dice, y cuando entendemos y escuchamos el código de voz con la predisposición de obedecer, llega la revelación. Y al llegar la revelación, entramos en transformación. Nuestra vida empieza a cambiar. Amén. Justamente lo que hablamos al principio, ¿no? Pasa a ser un estilo de vida. Y al cambiarnos, y al ser transformados, nos da una nueva posición. Esa posición nos da sustancia. ¿Qué es la sustancia? Tenemos autoridad. Y al darnos autoridad, nos da un nuevo nivel de justicia. ¿Qué es un nuevo nivel de justicia? Es una nueva manera de ver las cosas, pero desde la justicia del Señor. Andar en obediencia nos hace andar en justicia. Y andar en esa obediencia y en esa justicia nos da una nueva instrucción, una nueva revelación, y así sucesivamente. Y vamos a ir conociendo de manera progresiva, ¿no? El código de voz nos ayuda a crecer progresivamente. No es que es una instrucción y queda ahí. La instrucción, si fue dada y no fue respondida, no va a venir otra instrucción hasta que esa instrucción sea respondida, ¿no? Nuestra vida es un constante ascenso, va en constante ascenso. Amén. Un hijo de Dios tiene que ir en constante ascenso. Cuando eso no sucede es porque no estamos escuchando bien la instrucción. Sí. La instrucción que estamos escuchando, el código de voz, no está haciendo eco en nosotros. No hay una repercusión, no estamos enganchados a la misma frecuencia. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Muchas veces cuando discutimos, en este caso si tenés a tu esposo, se genera una discusión, vas a encontrarte que vos le estás queriendo decir algo y él no te está entendiendo. Y él te está queriendo decir algo y vos no lo estás entendiendo. Y se genera más la discusión. ¿Por qué? Porque no están en la misma frecuencia, no están en el mismo código de voz. Y es por eso que no hay acuerdo, es por eso que hay división. Cuando un código de voz viene de parte del Señor, en nosotros hay una división, se separa lo que es de contrario al Espíritu, ¿sí? Al Espíritu Santo. Cuando viene la instrucción de parte de Dios, todo lo que es contrario al Espíritu Santo se separa, para que podamos oír. Tal cual. Quiero agregar un pasaje acá con esto que estás viniendo como para sellarlo, porque si vamos a Isaías 55, 10, 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrar y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseó y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, con esto que estábamos trayendo entre todos, ¿no? El poder de la palabra. Y fíjense en que dice que no va a volver vacía, va a producir, ¿no? Entonces, qué tremendo es tener el respaldo de que no es cualquier persona la que nos da la instrucción, que sea el Señor el que nos habla, ¿no? Por eso lo que hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, esto de no corramos primero a buscar la voz del Señor en mi discipulador o en la persona que me hace seguimiento. Corramos a buscar la voz del Señor, porque su voz es la que me da la garantía de que voy a poder cumplir su palabra, porque dice que cuando su palabra viene va a producir.
Entonces, yo voy a acompañar el proceso del Señor en que produzca, como con mi obediencia. Cuando yo obedezco, como que cumplo el ciclo que estaba diciendo Deber, ¿no? Sale su voz de su palabra, viene una revelación, se carga de autoridad cuando la cumplo, ¿no? Cumple ese ciclo. Y es así, cuando sale su palabra de su boca, pasa por mi vida, produce en mí, y al yo obedecer estoy cumpliendo un ciclo, con todo el respaldo, esa palabra que usabas vos, Deber, el dunamis del Señor. No es por mis fuerzas, no es por mi poder, es porque Él habló. Y si Él habló, produce, ¿no? Tenemos ese sello, esa garantía. Entonces, también para el que se quedó trabado en algún proceso porque le costó creer que Dios le estaba pidiendo algo, le costó que Él era capaz, ¿no? Que yo soy, ¿cuántas veces nos pasó? Y yo doy mi testimonio, muchas veces no produje porque no creí en mí misma, pero no tengo que creer en mí misma, tengo que creer en el que me habló. Exactamente. Que es el que me respalda. Así es. Y eso me lleva a poder obedecer, tengo la garantía de poder obedecer. Y aún rompe los límites que nosotros mismos ponemos para servir al Señor. No, aún no estoy entrenado, no, que aún me falta crecer, no, que aún no puedo compartir porque no soy entendido. Y creo que me atrevo a decirlo con temor, ¿no? Es hasta egoísta pensar así. Es que cuando se trató de uno, Ever. Exactamente. O sea, y eso es lo que voy. Es que no, que todavía tengo cosas por arreglar, por terminar, porque estoy en un proceso. No se trata de si tenés que estar cumpliendo un proceso. Se trata de que vos decís, Señor, heme aquí. Yo me imagino la vida de Isaías, la vida de Abraham, la vida de cada profeta, hijo de Dios que empezó a servir. O sea, si hubiese puesto esa excusa, creo que el Señor no lo hubiese hecho. Tal cual. Si quieren, querías decir vos, no, diga. Que fluya acá. Sí, tenían que ver, tiene que ser si hubiese un video, vieran el backstage, mi cara de es chiquitito lo que voy a decir. Chiquitito no, cortito, que es diferente. No, yo por ahí puedo comprender cuando una persona dice como, no, pero es que necesito solventar, arreglar, sanar ciertas cosas, mis aguas, para poder impartir, para poder ministrar, para poder dar. Yo entiendo que eso en algún punto es bueno porque habla de responsabilidad ante lo que estoy impartiendo, porque somos espíritus, somos ambientes e impartimos, pero hay una línea muy fina en caer en lo que tú estás diciendo que es el egoísmo / el egocentrismo, porque no se trata de mí, o sea, no hay nada, mis obras, ¿no? Mis obras, no hay nada que yo pueda hacer por mis propias fuerzas para ser más sano, más limpio, más puro, más blanco, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, tengo que confiar, o sea, si estás en medio de esa línea, te diría que te fijes bien, porque realmente no se trata de mí, o sea, se trata de Él en mí, de su Espíritu en mí, y tengo que confiar en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, no nos autotaponemos, porque no es sano. Y vuelvo a Isaías 55, porque justo no había leído los 2 versículos anteriores, el 8 y el 9, y miren lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Y aún esto yo lo refiero a lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Realmente muchas veces nos vemos de una manera muy terrenal, pero el Señor no nos ve con los ojos de un hombre caído, Él nos ve a través de Cristo. Y como estamos santificados en Cristo y apartados en Cristo, Él está viendo a su Hijo en nosotros, ¿no? Sí. Entonces realmente Él nos ve con los ojos de amor de un Padre que nos ve con el diseño perfecto, que quiere que fructifiquemos. El Padre quiere que nosotros produzcamos. A veces sentimos que somos nosotros los que tenemos que correr a satisfacerlo, y sí hay un deseo en nuestro corazón, pero Él lucha tanto como nosotros por nuestras batallas. Amén. Porque nuestros propósitos se cumplan. Por esto que dice, ¿no? Él respalda su palabra, Él hace que produzca. Uh-huh. Qué tremendo. Cierto, es como cuando uno dice, no es que quiero ser sano, tengo que ser sano. Pero no es que yo quiero o tenga que ser sano. Él quiere que seamos sanos. Él es el que quiere primero, ¿no? Sale de él la primera iniciativa para poder... Tal cual. De hecho, cuando hizo el pacto con Abraham, salió de él, haremos pacto. No, yo haré el pacto. O sea, porque sabía que Abraham era imposible que pudiese cumplirlo. Cierto. A rajatabla. Y el Señor hizo pacto por los dos. Y Él se encargó de cumplir, Él se encargó de hacerlo cumplir hasta hoy. Y creo que esa es una de las claves para poder seguir creciendo. Entender de que es el Señor primero que quiere que crezcamos, que es entender que el Señor es el primero que quiere que
que seamos bendecidos. Todo lo que viene de parte del Señor es bendición y no añade tristeza. Mirá, se me viene esto, cuando el código de voz no es correcto, se viene el remordimiento, se viene la culpa y la sensación de que no voy a cumplir, que no llego a hacer lo que... Paz, porque es el Señor quien se encarga de completar la obra. Tal cual. Y acá quisiera agregar algo más sobre el código de voz de Dios, ¿no? Su voz es acorde a su carácter. Amén. Entonces, wow. Dios es bueno. Su voz es buena, él es padre, entonces nos encontramos con la voz de un padre, pero tantas veces, por eso consejos prácticos para recuperar el escuchar la voz de Dios, que siento que es un trabajo para todos nosotros, ¿no? Uno es trabajar la obediencia, en qué nos quedamos. Otro es ser sanos. ¿Para qué? Para poder conocer a Dios como realmente es. Recuerdo una vez que escuché en una prédica esto de lo que la tiniebla quiere hacer, por el lado en donde la tiniebla se mete en nuestra vida, que es cuando algo del carácter de Dios se fractura en nosotros, cuando una imagen de Dios se fractura en nosotros, entonces cuando la tiniebla puede entrar, ¿no? Y cuántas veces el enemigo luchó para que nuestra imagen de Dios se quiebre. ¿Cómo? A través de padres por ahí muy autoritarios, a través de padres que nos abandonaron, a través de... Entonces, ¿eso la qué ausencia hizo? de un padre. A mí, algo que se me viene, justamente esto que estás compartiendo, es la ausencia de un padre también. O sea, esa la imagen... ausencia de la voz. Fíjate Claro. que a veces pienso que su voz está ausente. Y yo comparto algo personal, es que me costaba a mí personalmente ver a Dios, a mi Señor, como papá. Claro. ¿Por qué? Porque esa imagen no la tenía. Esa fue una imagen quebrada, que me hizo ver que todo dependía de mí, de que si yo no tenía algo era porque dependía de mí, y eso fue un error que en mí trajo o tergiversó el diseño. O sea, empezó a decir, no, todo depende de mí. No depende de mí, depende del Padre. Claro. Y cuando el Señor restauró esa imagen, y yo puedo decir que hoy veo a mi papá, a mi Señor, a mi amado como mi Padre, yo sé que Él sustenta todas las cosas. Y Él me sustenta. Yo dependo de Él 100%. En lo económico, en la salud, en lo familiar, en el matrimonio, en todo lo que se refiere a mi vida, dependo de Él. Mi vida depende de Él. Y ya no dependo de mí. Y cuando eso pasa, mi vida pasa en segundo plano. Tal cual. Porque mi posición de ver las cosas queda separado. Y empiezo a ver como Dios quiere que vea. Y eso se manifiesta en tu manera de vivir. Porque, o sea, si yo no estoy escuchando bien a mi papá, él me quiere hablar, ¿no? Pongámoslo en práctico. Dios me quiere hablar y me quiere decir, yo te voy a sustentar. Yo te voy a dar para, no sé, el auto que tenés que comprarte o para la casa o lo que necesites, ¿no? Pero yo tengo la imagen quebrada del Padre porque me abandonó, ¿no? Entonces, cuando yo quiera escuchar a Dios, me va a pasar que voy a entrar en crisis porque me va a costar creerle. Entonces, mi manera de actuar, ¿cuál va a ser? No, siempre me la tuve que arreglar solo porque... O mi papá siempre me prometía cosas y no las cumplía, ¿no? Entonces, me las tengo que arreglar solo porque no va a cumplir de vuelta. Es mi imagen, quiera o no. Estamos diseñados para que nuestros padres puedan manifestar a Dios. Y al haberse quebrado ese diseño, ya tenemos una imagen de Dios distorsionada, ¿no? Entonces, nuestro oír a nuestro papá está distorsionado y la manera en la que vivimos se va a manifestar así también. Entonces, nos volvemos desobedientes. Entonces, haciendo un recuento, obedecer, ser sanos para poder escuchar la voz de Dios, otro punto, y trabajar el deseo también, eso no lo quiero dejar pasar. Poder rendir continuamente el deseo al Señor hace que yo tenga el oído más limpio para poder escucharlo, porque siempre que tengo un deseo mío muy vivo va a estar condicionado lo que escucho y lo voy a querer acomodar inconscientemente, porque dice la palabra, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Sí. Va a trabajar para que el corazón siempre va a trabajar a favor de que su deseo se cumpla. Un ejemplo práctico de esto es cuando pastor, quisiera pedirle un consejo, y ya voy con la decisión tomada. La decisión tomada, exactamente. O sea, me venís a contar lo que vas a hacer en realidad, termina diciendo el pastor, ¿no? Y eso es justamente lo que está hablando Jiménez. Y no das posibilidad, porque encima estás engañado y crees que Dios te dijo eso, ¿no? ¿Cuánta gente nos ha pasado que dice, pero que escucho mal a Dios? Sí, estás escuchando, no es...
estás escuchando distorsionado. O estás escuchando con el corazón comprometido. Exacto. O sea, Exacto. ahí hay un tema Condicionado, ¿no? Claro, hay un tema que trajo Jimé al principio que me gustaría que también podamos retomarlo, Sí. porque entiendo que es necesario. Es esto de que no vayamos siempre a la autoridad a que nos revele cuál es la voz del Señor. Pero hay un tema, ¿no? Cuando mi corazón está comprometido con un tema, por ejemplo, no sé, me quiero ir a vivir a otro país y tengo mi corazón muy comprometido, ya me hice todas las 1000 imaginaciones yo yéndome en el avión, viviendo allá, si es un país frío ya me compré la nieve, me compré tipo la campera de nieve y todo en mi mente, las botas, qué bien que me quedaría y el gorrito y ya tengo mi corazón recontra comprometido. Entonces posiblemente ahí escuchar cuál es la voluntad de Dios me vaya a costar y necesito el consejo. El consejo siempre es bueno, Amén. siempre es bueno, Cierto. pero yo diría que en esos casos sí necesitamos pedir ayuda, pero hay otros casos, y aquí es cuando retomo un poco lo que dice Jimé, de no ir directo a... nosotros tenemos que confiar en que, como justamente Dios es nuestro Padre y nos ama y es bueno y de Él desciende toda dádiva y todo don perfecto, nosotros podemos y tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Lo que pasa es que a veces puede que mistifiquemos un poco eso y pensemos que la voz de Dios se manifiesta con... Hola, Ever, tienes que venir y hacer. Y puede ser que sea una impresión, un sentir, algo en mi espíritu que me impulse a hacer tal cosa. Una vez, en una convocatoria de jóvenes, se nos dijo esto. Préstenle atención a los impulsos del espíritu, al sentir que hay en tu espíritu por hacer o no hacer tal cosa, aunque no le encuentres la explicación. Tal cual. Entonces, eso también es la voz del Señor. La voz del Señor puede ser a través de un sueño, de una imagen, incluso a través de una adoración, de una alabanza. Eso es la voz del Señor. Entonces, tengo que empezar a prestarle atención y a ser un poco más conscientes en discernir también esos canales como voz del Señor y no solo esperar la voz audible que entre por mis oídos. O es muy típico, no es muy típico, pero se da muchas veces la ocasión de que largo esta imagen o esta escena, ¿no? Una pantalla así, una propaganda, viene el profeta, y nuestro corazón se predispone a decir, ay, voy a ir porque el Señor me va a hablar ahí. Claro. Y esa predisposición debería ser siempre, no porque va a venir el profeta, sino porque es Dios que va a hablar a mi vida. Amén. Creo, se me venía cuando Moisés dijo, presentémonos en el monte porque el Señor nos va a hablar. Y el pueblo dijo, no, que te hable a ti, tú dinos lo que el Señor nos dijo. Y muchas veces tomamos esa actitud. O sea, es la más fácil, ¿no? Que le hable a Él que... Y aún no hemos quedado desde ese lado, pero es Decime el Señor... qué Dios te dice. Claro, ¿no? Y ese es creo que nuestra primera mala posición, porque Dios quiere hablarnos a nosotros sin intermediarios. Amén. Y eso es tremendo. Aún traemos como una cultura religiosa, ¿no? Sí. Llámese de la Iglesia Católica, muchos que han salido de ahí, o otro tipo en donde se necesitaba el intermediario, pero el único camino al Padre es el Hijo, ¿no? Entonces tenemos garantía garantía de que Él quiere hablarnos, el velo fue rasgado, el Hijo vino y podemos acceder directamente a la fuente, no buscar la voz en otros, sino ir a la voz. Y bueno, a través de estos procesos, ¿no? De rendir el corazón a Él, de rendir los deseos, de obedecer, el oído va a ir abriéndose cada vez más. Tal cual. Y esto que decías también lo sumo como un código de voz del Señor. Cuando comentabas esto, Jimé, de que el Señor es congruente con su palabra, una de las veces, de las maneras en que podemos también discernir que Dios nos está hablando, y yo creo firmemente que el Espíritu está hablando mucho a la iglesia en este tiempo. A mí me da terror del Señor, sinceramente, cuando de repente el Señor en intimidad me habla algo y de repente lo está hablando a mi hermano o de repente lo está hablando en otro país o a la iglesia. A mí me da terror del Señor, sinceramente. Y algo que terror del Señor como en el buen sentido. Respeto, ¿no? Es como que, ay, Señor, tiemblo, pero en el buen sentido. Pero a lo que voy con el tema de la congruencia es que esa es una de las formas de darnos cuenta de que Dios nos está hablando, ¿no? Que de repente me levanto con un versículo y justo pongo la radio y hay una canción que
que está hablando del versículo y justo me escribe una amiga y me está pidiendo oración por el mismo tema del cual leí en el versículo. Eso, amados, es la voz del Señor también. Entonces, es como para traer paz en esto de que no solo es una voz audible que suena como un trueno y me habla desde el cielo. O sea, la voz del Señor está dentro nuestro. Y fíjate cómo te entrena, ¿no? Porque te habló sabiendo, o sea, con la intención de que después fuera confirmada su palabra. Y algo que escuché también en una convocatoria, y perdón que traiga cosas, pero entiendo que es parte de lo que el Señor habla a la iglesia que está en nuestros depósitos, es que, y esto para traer también liberar presiones, es que el Señor nos va a hablar de la forma en la que nosotros lo podamos escuchar. Amén. Hice caso a un impulso que sentía hace rato, así que fue cuando lo soltaste dije, no, lo tengo que hacer. Estaba sintiendo este impulso de tomar la guitarra porque sé que también se va a ir dando una atmósfera para poder activar oídos Amén. de parte del Señor. Amén. Así como el velo se rasgó, que dice Jime, también sé que se están rasgando velos en los oídos para que su voz entre. Qué bueno, gracias, Señor. Sí, aún hablabas de una palabra antes de comenzar el programa, Eder, de cuando los corazones se engrosan, ¿no? De cuántas veces, como decía Keren, no oímos audiblemente en el sentido de, la mayoría de las veces no es que escuchamos la voz audible del Señor, sino que Él habla en nuestro corazón. Y de vuelta la necesidad de corazones sanos, pero también corazones que han sido engrosados a causa de la desobediencia y han hecho capa tras capa de esta cera, de esta grasa que se ha hecho impermeable a la voz del Señor. Y amén, declaramos que ante la luz, ante la voz del Padre que es buena y ante la luz de lo que estamos compartiendo, de lo que el Espíritu está hablando, empieza a abrirse un camino de vuelta a través de esta espesura para poder llegar a la sensibilidad, y viene una nueva oportunidad, viene un nuevo tiempo en donde oídos del corazón son abiertos, son restaurados, son despejados de malas decisiones, tal vez por falta de luz, por no medir las consecuencias, por falta de entendimiento, o aún si sentís que tenés que traer arrepentimiento por una desobediencia, por algo que el Espíritu haya traído convicción, que pueda ser un tiempo entre vos y el Señor y el Espíritu para traer luz sobre esto. Padre, te pedimos que traigas a memoria la última instrucción que nos diste, Señor. Amén. Y para poder accionar desde ahí, Señor, para poder ser obedientes y volver a estar prestos a recibir la próxima instrucción. Amén. Y es hermoso porque puedo escuchar como el Padre dice, yo quiero hablarle a mi iglesia, yo quiero que mi iglesia me escuche. Amén. Él quiere que su iglesia, que sus hijos, que su familia lo escuchen. Y los invito a todos los que nos están escuchando a que no se pierdan la oportunidad de que Él nos hable. Y nos invito a nosotros acá también a no perdernos la oportunidad de que Él nos hable en primera persona. Amén. Porque si bien nosotros siempre estamos escuchando al Señor, discerniéndolo cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar, hay momentos en la intimidad donde Él nos habla de una manera tan fuerte que eso nos sella nuestra vida y la cambia para siempre. Y no es que antes no escuchábamos, sino que en esos momentos es como que su voz viene como fuego y sella nuestro corazón. Entonces nos animo a no perdernos eso por pedir un consejo en otro lugar antes que pedirle al Señor. Él desea revelar si necesitamos tiempos en quietud y en intimidad para poder escucharlo. Amén. Y aún tiempos en intimidad y en quietud para dejarte coser en aquellas heridas que hay en tu corazón. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y en esa conocer que yo soy Dios es también restaurar la imagen del Padre en tu vida. Restaurar la imagen del carácter de Dios en tu vida. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Dejarnos ministrar para poder ser sanos y así poder reconocer su voz. Así es. Amén.
y cuando podemos reconocer su voz podemos vivir apartados para Él. Amén. Amén. Su voz nos aparta, su voz nos guarda, su voz nos empodera, nos llena de poder para poder cumplirla. Su voz nos da propósito, su voz nos da nombre, su voz nos envía, su voz nos instruye, su voz nos educa, nos entrena, nos alimenta. Su voz nos posiciona. Amén. Su voz nos trae a ese lugar donde nos quedamos y donde Él nos está diciendo: avanza. Amén. Es su voz la que nos marca. De hecho, nuestra voz audible, lo que resuena, es esencia de Él. Es pura esencia del Espíritu Santo. Amén. Y Él con sus cuerdas nos está afinando nuestros oídos. Ciertamente las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en su morada, en su casa que es Él mismo. Así como traemos esto por tercera vez, el velo se rasgó y hemos caído en su casa, en su templo, en Él mismo. Él es nuestro templo. Así es. Soltamos esta palabra también que su voz atrae al que se alejó y hoy está escuchando esta palabra, hoy está escuchando este compartir, esta coinonía. Déjate atraer, no te resistas más a la voz del Padre. Dejemos que todas nuestras partes vuelvan a Él. Él está llamando, Él es por nosotros. Él nos ama, Él nos desea. Con cuerdas de amor Él nos atrae y sus palabras son cuerdas de amor que nos atraen. Nos dejamos atraer por ti, Señor. Él se quiere reconciliar con nosotros. Se suelta una voz de reconciliación. Amén. Y aún si habían personas que se habían cerrado a escuchar la voz del Señor porque tenían temor de lo que Él les fuera a pedir. Tenían miedo de no poder cumplir o no querer cumplir con lo que el Señor les iba a pedir. Yo te animo a que te salgas de ese lugar de temor, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y todo lo que Él habla, Él hace, Él dice, Él es bueno, y bueno en gran manera. Él no mira como miramos nosotros, Él mira mucho más alto, y todo lo que Él nos pueda pedir es bueno, porque Él es bueno. Él es bueno y de Él desciende toda dádiva y todo don perfecto. Él es el Padre de las luces y su luz es buena. Así que no tengas miedo, sino confía en que lo que Él te está pidiendo es bueno. Y ábrete a escucharlo, porque Él nos da todo lo necesario para alcanzar el propósito. Y Él es valiente. Él es valiente y suelta la palabra el valiente, que imparte valentía a nuestro espíritu. Amén. Y Él es valiente por nosotros. Él sigue siendo valiente por nosotros. No quedó en una acción en la cruz solamente. Él sigue siendo valiente por nosotros. Y llama valientes.
cada instrucción que el Padre nos da, siempre Él provee. Si la instrucción que Él te dio te resultó como esa instrucción que le dio a Abraham, ve al monte y sabía que tenía que ir con Isaac. Y cuando estaba ahí, sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero había una expectativa en él. Había un deseo de él, de parte del Señor. El Señor se proveyó a sí mismo un cordero. La instrucción de Dios siempre se provee a sí mismo. Cada instrucción de Dios es para reenfocar en nuestros deseos. Cada instrucción de Dios alinea nuestros deseos a sus deseos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su voluntad, su instrucción no añade tristeza. Amén. Se activa, Padre, en nosotros eso. Un corazón dispuesto. Amén. Y también se activa en nosotros el poder vernos como Dios nos ve y confiar en lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas, porque somos vasos de barro, pero Él nos hace vasos de honra. Y Él confía tanto en nosotros que derramó su Espíritu Santo, su precioso Espíritu Santo en nuestras vidas y todos los dones y todas las unciones y todo lo hermoso que Él es, lo derramó en nosotros para que podamos cumplir y establecer su reino en la tierra, porque para eso estamos, ¿no? Para establecer. Entonces, confiemos también en lo que Él puede hacer en nosotros. Confiemos, porque Él es bueno. Él es bueno. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, Señor, este privilegio de poder compartir de lo que tú querías hablar, Señor. Bendecimos a cada persona que escuche, que está escuchando esto, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por dejarnos entrar. Gracias por disponer tu corazón para escuchar esto. Nos despedimos.